mencionado al comienzo de la clase que el lenguaje es una condición humana, que nosotros desde que nacemos comenzamos a aprender palabras y no es algo que sea obligatorio. Obviamente para un adulto es mucho más difícil aprender un nuevo idioma, pero un niño, entre más pequeñito es, puede aprender todos los idiomas, es una condición innata de los seres humanos. Y también mencionamos que el lenguaje no es solamente la adquisición de palabras o la habilidad de escribir, ni siquiera tiene que ver con la habilidad de hablar, sino es algo mucho más complejo, que no tiene únicamente que ver con las palabras como tal, porque el lenguaje puede estar en diferentes sistemas de signos, como en este caso, es un mero ejemplo, como una metáfora de lo que queremos decir. Aquí tenemos una instalación de Nam June Paik, que es norcoreano o surcoreano, siempre se me olvida. Nam June Paik es un artista que trabaja con electricidad, pero sobre todo con circuitos eléctricos, y por eso me sirve un montón para hablar sobre sistemas de signos. En este caso, nosotros vemos, sí, luces, también vemos televisores, pero gracias a cuando unimos conceptos, unimos semánticamente ideas, alcanzamos a ver que es un mapa, pero también alcanzamos a ver que es una instalación eléctrica, alcanzamos a ver que tiene diferentes colores, alcanzamos a ver que tiene diferentes ideas en esos televisores y también podríamos intuir que seguramente pueda tener frases escritas o palabras o sonidos que hacen sentido en el marco de esta instalación. Entonces, cuando nosotros pensamos en sistemas de signos, no estamos solamente pensando en el lenguaje humano como la escritura o como nosotros tenemos sujetos, verbos y predicados. No solamente eso, también nos estamos relacionando, por ejemplo, con la cognición de los animales. Cuando mencionamos en el pasado cómo las hormigas tienen un sistema complejo para comunicarse y hay unas que son recolectoras, que otras son las cuidadoras, que otras son los soldados. También podemos darnos cuenta que el lenguaje nos propone una organización social, que unas son las reinas, que otras son los soldados, que otras son las recolectoras. Entonces, nosotros podemos entender que el lenguaje tiene múltiples otras funciones que no son únicamente la comunicación. Cuando pensamos en el lenguaje animal, nosotros podemos pensar en que evidentemente hay elefantes, hay delfines que tienen diferentes formas de comunicación para organizarse socialmente. Pero en animales más avanzados como los simios se puede inclusive, o las loras, se puede apropiar palabras. Pueden aprender 80, 50 palabras si se les obliga, si se les enseña de una manera muy disciplinada a usar, por ejemplo, el lenguaje de señas. Y nosotros podríamos inclusive pensar que muchas veces cuando vemos a un simio o inclusive a nuestro perro, nos está diciendo algo muy específico, ¿cierto? O nuestro gato. Pero nunca un simio o un pulpo puede llegar a mencionar o a enunciar ideas complejas o a, o a organizar palabras de manera compleja, como por ejemplo a unir dos palabras para decir ave del agua o tengo frío, dame comida ya. A lo mucho puede decir comida, 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 comida. Sí, pero no a unir varias sujeto, verbo y predicado o a llegar a decir un poema o cosas más evolucionadas. Sí, muchas loras, por ejemplo, tienen ciertas entonaciones para hacer chistes y eso sería como de las cosas más avanzadas que podríamos pensar en el lenguaje. Y otras formas de comunicación que, como estamos viendo, tiene que ver con emisiones químicas que también hacen parte del lenguaje. Dentro de otras de las cosas que mencionamos relacionadas con el lenguaje es que nosotros podemos rastrear esa evolución del lenguaje humano
como una capacidad que nos ha permitido evolucionar. Y esa evolución no ha sido solamente de las palabras, los sujetos, los predicados, sino también las tecnologías, los artefactos y de otra manera también los medios digitales. Los medios que antes eran impresos ahora son digitales. Entonces, al mismo tiempo que los humanos evolucionamos, pues evoluciona el lenguaje y con nosotros evolucionan los aparatos que usamos y los lenguajes que usamos, porque no solamente usamos el español, el inglés, el francés, sino el lenguaje de señas, las señales de tránsito, los códigos civiles, penales, las leyes, eh, los códigos de la cortesía o del glamour, los códigos de vestimenta, los géneros discursivos, bueno, y de aquí podemos estallar a un sinfín de otras formas del lenguaje. Entonces, obviamente, mostramos esa evolución mm, que obviamente la podemos fijar en los aparatos, podemos hacer un rastreo en qué aparatos hemos producido, pero sobre todo, y esto es algo que quiero rescatar, y es que nuestro lenguaje fue posterior a nuestra producción de signos y símbolos. O sea, que nosotros pudiéramos crear una palabra que significara belleza. Fue posterior a lo que nuestro cuerpo podría sentir como algo que fuera bello. Como por ejemplo la primera piedra que tenemos, que es una piedra simétrica, una piedra simétrica hecha de elementos raros o de difícil acceso, lo cual implica que hicimos un producto únicamente para demostrar que podíamos hacerlo, que teníamos una habilidad motriz, una, una, una motricidad fina y además podíamos percibir algo como algo bello, como una gota o como algo simétrico. Entonces, esa producción de símbolos o de esa producción cultural va muy de la mano del lenguaje, pero podríamos decir de alguna manera que es, desde mi perspectiva, es más profunda, es más compleja que el mismo lenguaje, la misma estructura del lenguaje. Otra cosa fundamental y que y creo que no la mencionamos antes, es que cuando, por ejemplo, pensamos en la música, si pensamos, por ejemplo, en un violín o en una flauta o en un piano, esa motricidad fina que hemos aprendido por medio del tiempo no es solamente a poder leer pepitas abstractas en un pentagrama, sino además de esa motricidad de hacer algo muy virtuoso y muy rápido, como por ejemplo tocar un violín muy, muy, muy rápido, y sino además esa sensibilidad que la tenemos mucho más evolucionada en lo sonoro, en lo fonético, en la escucha. Bien, creo que eso sería un súper gran resumen. Bueno, vayámonos a otra partecita. Si nosotros pensamos en la ciencia cognitiva a la que queremos llegar al final, esa ciencia cognitiva y social, la podríamos ver en este mapa, eh, en donde nosotros podríamos mapear, rastrear, hacer un tracking científico de algunos elementos cognitivos y sociales que los podemos rastrear por medio del lenguaje. Entonces, hay unas partes que son más difíciles de rastrear científicamente y hay otras que son súper fáciles de observar, medir, leer, hacer cifras, datos, fechas. Entonces, hay cosas mucho más inaccesibles, como por ejemplo lo que está en el cerebro, como los impulsos eléctricos de alguna manera tienen información, esos problemas de la conciencia que pueden estar en el sueño o en el momento de la vigilia. Pero también tenemos otros sistemas de cognición que obviamente están en el lenguaje, la adquisición del lenguaje, la sintáctica, la semántica que vamos a hablar
Bueno, y vamos a hablar a continuación y algunos puntos cognitivos en la lingüística cognitiva, como por ejemplo signos, símbolos y señales que disparan acciones o que disparan sensaciones o que disparan emociones o pasiones o que nos produce ganas de tomar un revólver y asesinar a alguien, como lo vemos en muchas de las películas, ¿sí? En muchas películas. Eso lo podemos rastrear más fácilmente. Y hay otras interfaces sociales y cognitivas que son mucho más, eh, no sencillas, pero sí más asequibles de estudiar, como por ejemplo las interacciones intersubjetivas, como lo que uno aprende en el colectivo, en la memoria compartida por un pueblo o por una nación o por una cultura, la cultura latinoamericana. También hay artefactos que podemos rastrear su significación, como los autos, los vestidos, los peinados, las joyas o artefactos como la música, los CDs o los podcasts. Y en medio de todo eso, ¿cuál es esa semiosis, esa dinámica, ese diálogo, esa ese movimiento al interior de la significación? ¿Qué ideas se contraponen, la derecha y la izquierda? ¿Cómo se hacen más fuertes? ¿Cómo se polarizan de una manera más robusta, se solidifican en sus pensamientos? ¿Cómo hay un dialogismo para una transmisión cultural? Y por otro lado tenemos instituciones como por ejemplo las universidades o las universidades o los congresos, en donde tienen formas de transmisión de mensajes en artefactos mucho más estandarizados, como son las leyes, las resoluciones, las normas de las instituciones, de las empresas o de las secretarías o de las universidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las leyes para graduarme? Entonces, esas son formas de transmisión y de comunicar esas instituciones sociales. También tenemos todo lo que tiene que ver con los medios tecnológicos, no solamente los celulares y el Instagram y el TikTok y el Switch, sino también pensemos en todas las formas de comunicación que tienen una duración en el tiempo, como por ejemplo el teatro, que es algo que no se puede repetir, sobre todo cuando es el teatro en vivo. No va a ser lo mismo una obra de teatro hoy que una obra de teatro mañana. Ocurren cosas diferentes, es algo que es performativo y que tiene que ver con el en vivo. Esas formas de estructuras de mediación del conocimiento son también muy interesantes de observar. Y hay otros macroniveles sociales, ideológicos, que contienen información significativa, pero que es experienciada, como por ejemplo lo que estamos viviendo con los paros o con las reuniones sociales o otros niveles, macroniveles sociales, como por ejemplo cuando nosotros viajamos a otro país y por sesgos cognitivos de personas en otros países dicen, ah, tú eres latina y mujer, debe ser buenísima bailarina. Como esas estructuras ideológicas cognitivas eh, más grandes. No está solamente en los países y muchos de estos los podemos ver en sesgos, inclusive científicos, como por ejemplo que siempre nos hacen pensar que si lo dice un científico es verdad. Por ejemplo, a eso nos referimos con macroniveles ideológicos que son contenedores de significativo y son experienciados. O sea, como que vienen ya incorporados en nuestras respuestas automáticas, por eso digo sesgos cognitivos. Um, y hasta aquí pienso que sería una súper grandísima introducción de lo que fue la clase en un primer semestre, en un primer corte, que fue lo que vimos en esa breve introducción. Obviamente las lenguas han tenido una evolución
al mismo tiempo que ha surgido la civilización humana. Entonces hay muchos idiomas que se han perdido por completo y hay otros que han tenido mucho más fuerza gracias a las migraciones o al posicionamiento económico y político de las personas que tienen ese lenguaje. Además, nosotros después discutimos elementos como súper básicos para pensar el lenguaje humano como sistema y sobre todo elementos que me sirvan o me apoyen o me hagan reflexionar sobre mi proyecto, sobre el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, en un momento les, les mostré cómo estas aves tienen cierto consenso sobre hacia dónde se deben mover y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo algunas aves, o sobre todo las aves, pero también las tortugas que viajan, están toda su vida bajo el agua, o algunos animales, sobre todo migratorios, tienen unos conocimientos que van más allá del lenguaje y pueden leer, por ejemplo, las mm, no solamente las mareas las corrientes marinas, sino también pueden predecir, por ejemplo, los huracanes. Entonces, también cómo nosotros, el lenguaje humano y el lenguaje animal, eh, no es solamente una condición intersubjetiva, sino también tiene mucho que ver con el planeta en el que vivimos, con el contexto en el que nos encontramos y cómo, y esta ya es una perspectiva súper posterior de las nuevas teorías ecosemióticas o biosemióticas a partir de los años 90, es como nosotros hacemos parte de un movimiento planetario, de un movimiento, o sea, la Tierra es la que define nuestra evolución. Si hay mucha sequía o si hay el movimiento del niño o de la niña, eso también moviliza nuestra evolución. Entonces, bueno, eso es algo como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué más me gustaría proponerles aquí? Mm, mm, allá. Cuando mencionamos la evolución del lenguaje o cuando pensamos en la escritura, que es algo que nosotros podemos como rastrear de una manera visual y digamos que de primera mano esa evolución del lenguaje, pudimos notar cómo desde esas primeras representaciones de los antílopes o de las vacas o del- de estos animales paleolíticos, cómo ha ocurrido, y podemos rastrearlo gracias a las evidencias, cómo ha ocurrido esa evolución en la escritura y en nuestro lenguaje visual, que no es, si nos vamos a dar cuenta, no es solamente las palabras convencionales o en las codificaciones que usamos para expresarnos, sino también en cómo hemos también desarrollado una lectura icónica de algunas cosas, como por ejemplo cuando pensamos en el icono de amor o en el icono de subir y bajar el volumen o el de apagar y prender un bombillo. Entonces, cuando pensamos en ese iconismo, en esa iconicidad convencional de algunas palabras o en algunas, sobre todo visuales, pero obviamente también sonoras, esos signos convencionales tienen respuestas también convencionales, ¿sí? Así como cuando nosotros prendemos un switch, bueno, oprimimos un interruptor y se prende la luz, de esa misma manera de inputs y outputs ocurre también en el lenguaje humano. Entonces, si nosotros hacemos cierta estructura gramatical y le ponemos un podría sonar como un chiste a lo que los estudiantes convencionalmente deberían reírse o deberían por dentro decir, no, este profesor está pifiado, ¿cierto? Pero de la misma manera en que convencionalmente nosotros entendemos que algo es una pregunta o algo es un chiste o algo es un poema o algo es una cita, porque también lo decimos de esa manera, nuestro lenguaje visual ocurre de esa misma manera
y no solamente visual en el sentido de las palabras o de los signos o de las gráficas, sino también de los aparatos que hemos creado. Y aquí vimos una evolución pues bastante sencilla de esos primeros alces o de esos primeros bueyes y cómo llegamos finalmente a la convención de la letra A al final, de esas primeras Aleph, que debería ser la primera letra de la Biblia o de la Torá, pero si nos damos cuenta es la letra que lo contiene todo. Bueno, eso es para otra explicación de otro momento. Entonces, esto es algo que sí quiero que le pongan mucho énfasis porque realmente es lo que quiero que más aprendamos de toda nuestra teoría de la lingüística general. Y tiene que ver con cómo nosotros aprendemos conceptos complejos a partir de convenciones muy pequeñas, como por ejemplo paz, guerra, amor. Y esos conceptos los reimplementamos y los externalizamos en diferentes materiales. Por ejemplo, eh, el concepto como el amor o el amor de madre lo podemos externalizar en una sopa caliente o o en un GIF en WhatsApp. ¿Cómo nosotros podemos externalizar conceptos complejos lingüísticos en algo tan sencillo como un GIF o un sticker en un WhatsApp? Entonces, esto implica que nosotros replicamos, compartimos, transmitimos, pero también que transmitimos de generación en generación cosas. Desde esta perspectiva es un poco antropológica, sociológica también, pero es como esos signos, símbolos, señales requieren poderse transmitir para poder comprenderlos. Si yo les doy un signo que ustedes nunca han visto antes, pues no me van a comprender y no va a haber comunicación y no se van a reír o no van a comprender lo que yo estoy diciendo. Entonces, por más de que sea una idea genial, si no la puedo replicar, compartir, transmitir, pues no va a ser genial. Esto implica que nosotros comenzamos a crear herramientas. Herramientas no solamente el lápiz o una pica o un celular. Una herramienta también puede ser una bibliografía o una herramienta también puede ser un instrumento musical o una herramienta puede ser cualquier artefacto o formas conceptuales replicables, compartibles, combinables, comunicables. Herramienta es algo que me permite sintetizar conceptos más complejos. Esto implica que estas herramientas o signos o símbolos o señales también se conocen como instancias o segmentos o cosas que yo puedo poner como un comodín en otros momentos, ¿sí? Para muchos de ustedes, la palabra eh, bicho puede significar un animal o puede ser querido o puede ser bicho, puede ser persona rara, ¿sí? Pero eso significa que es un signo o símbolo que se puede tener diferentes instancias. Yo lo puedo usar para diferentes propósitos, para diferentes objetivos, para diferentes significados. Entonces, esos símbolos o señales o signos son cosas que yo puedo repetir en otro momento, que las puedo combinar, las puedo poner antes, las puedo poner después, la puedo poner rojo, la puedo poner amarillo, la puedo poner grande, lo puedo no decir. Y eso está súper importante. Esa es de las partes más bonitas del lenguaje. Yo puedo poner una palabra en vez de otra y de esa manera hacerla más grande, como por ejemplo cuando decimos las perlas de tu boca. Puedo no decir dientes, pero de esa manera, en la manera en que no digo dientes, estoy diciendo tienes una dentadura hermosa. Estos signos, estos símbolos son abstracciones encarnadas. Yo estoy abstrayendo los dientes para encarnarlo en la palabra perla, por ejemplo.
Entonces, si nos damos cuenta, son las mismas entradas y salidas recursivas, combinatorias y acumulativas que hemos aprendido a lo largo de los 50.000 años que llevamos de evolución del lenguaje desde los Homo erectus a Homo sapiens, de ese momento en el que hemos evolucionado haciendo collares, hemos hecho hachas, hemos hecho artefactos, pero también hemos comenzado a hablar y también hemos comenzado a escribir y también hemos comenzado a tener memoria sobre nuestros pensamientos. Esas entradas y salidas recursivas, combinatorias y acumulativas son entonces herramientas que se vuelven nuevamente acumulativas y conducen a nuevas herramientas y nuevas máquinas mucho más complejas, como por ejemplo estos smartwatch o lo que hablamos muchos de esos proyectos sobre las asistentes virtuales, que simplemente con la voz yo puedo obtener información. Entonces, el lenguaje como tal, el lenguaje español, el inglés, el francés, es menos que la escritura, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en la escritura es todo un pensamiento complejo, con un poema, con un haiku de pocas sílabas, yo puedo contener todo un universo. Pero al mismo tiempo, la escritura es menos que las imágenes, ¿sí? Cuando nosotros vemos una fotografía, podemos recordar el momento, podemos pensar en qué época política, sociopolítica era. Entonces, el lenguaje, la escritura y las imágenes es una externalización colectiva, es una cognición intersubjetiva que puedo yo, por ejemplo, compartirla solo con mi familia. Puede ser, por ejemplo, un recuerdo que tuve en una Navidad o un momento que tuve feliz con mis amigos y nos tomamos una foto. Esa cognición intersubjetiva que puede ser, que es transmisible en almacenamiento material para acceso y recuperación. Por lo tanto, hace parte de nuestra memoria cultural. Digamos que esto es como el gran resumen de la clase. Y de aquí, pues podemos comenzar a hablar de fonética. Pero pienso que es un buen momento para parar. ¿Les parece? Y comenzamos directamente con los temas de fonética hacia lingüística cognitiva en adelante. ¿Cómo les parece este resumen de todos esos primeros meses que estuvimos juntos? Esto quiero que lo tengan súper presente para que cuando comencemos ya el próximo lunes, que esperaba que hoy avanzáramos muchísimo más, pero, pero pues ya que tuvimos estos percances, les quiero como que lo tengamos así muy presentes para poder comenzar ahora sí a hablar de fonética y de estructuras sintagmáticas y de semántica y de pragmática, árboles semánticos.